Bueno, vamos a comenzar. Y comento también que a partir de ahora estamos grabando la clase para poder subirla mañana. Em, Como yo les venía comentando en el inicio de este segundo semestre, nosotros estuvimos trabajando con lo que denominábamos las medidas de posición para cualquier tipo de variable, ¿sí? Y para cualquier tipo de distribución. Llámese una serie simple, llámese una distribución de frecuencias de variable discreta o continua, es decir, trabajar con una sola variable en la tabla o trabajar con una tabla con intervalos. Eh, También les comenté que esta forma de nombrar o de medir o de clasificar a los distintos conjuntos de datos a través de la medida de posición era una forma muy utilizada, pero que no era suficiente para terminar de clasificarlo, porque luego de tomar estas medidas de posición o de tendencia central, como se le llama, media, moda y mediana, teníamos que pasar a ver qué tan dispersos eran esos datos, ¿sí? Qué tan variables eran esos datos. Habíamos dado un ejemplo en clase que si yo tenía un conjunto de datos donde todos eran 5, nuestros datos, ¿sí? La media iba a ser 5, la moda iba a ser 5, la mediana iba a ser 5, ¿sí? Pero si nosotros teníamos un conjunto de datos en los cuales teníamos valores 1, 3, 5, 7, 9 y demás, si bien la media nos iba a dar 5 y quizás la mediana también nos iba a dar 5, hay una diferencia muy grande en la variabilidad de los datos. Entonces, si nosotros tomábamos únicamente las medidas de posición o las medidas de tendencia central, no íbamos a encontrar diferencias entre esos dos conjuntos de datos. En cambio, si nosotros tomamos o calculamos las medidas de variabilidad o de dispersión, vamos a encontrar que sí tenemos diferencias entre ellos. Entonces, lo que vamos a ver hoy y que ustedes van a tener subido mañana, conjuntamente con este apunte que vamos a repasar hoy, es justamente eso, ¿sí? Tratar de meternos de a poquito en lo que son las medidas de dispersión o concentración. Básicamente nosotros vamos a ver cuatro, ¿sí? Que son el recorrido, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Muchas, o les diría todas, utilizan las medidas de posición para poder calcular, ¿sí? Como ya vamos a ver a continuación. Luego vamos a ver también, simplemente de forma teórica, prácticamente no vamos a hacer ejercicios de esto, respecto a lo que se denominan medidas de asimetría y medidas de puntiagudas. Ya vamos a ver de qué se trata esta cuestión, ¿sí? Y algunos ejemplos de aplicación. La metodología, como siempre, vamos a ver la parte teórica hoy. Mañana va a quedar subido la explicación, este video, el documento que estamos repasando y una serie de ejercicios, ¿sí? Que pueden enviármelos si quieren de acá al miércoles que viene. No es obligación, simplemente es para que ustedes se saquen alguna duda que pueda surgir y los vamos a resolver o repasar en la clase del miércoles que viene. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Como siempre, me frenan, me paran, se activan el micrófono si algo no se entiende, si quieren que repita algo, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Sí, sí. Bien. Entonces, nosotros habíamos hecho un par de gráficos en el aula, en la pizarra, en los cuales yo trataba de mostrarle esto que les comenté al principio, es decir, nosotros podemos tener una determinada forma de medida de posición o de tendencia central, pero nos pueden variar mucho los datos en cuanto a su variación. Y esto es lo que vamos a ver en esta parte, ¿sí? Ahí ustedes ven tres curvas diferentes de datos, ¿sí? Si se fijan, hay dos que tienen las medidas de tendencia central iguales, que son la roja y la azul. Es decir, fíjense que los valores medios están en el centro de las dos y la amarilla tirando a anaranjada, ¿sí? Es un color medio raro, pero bueno, sí es ese. Esas tres curvas, esas tres gráficas, tienden, ¿sí? Tendemos a decir que tienen los mismos valores de tendencia central, los mismos valores centrales, es decir, la media, la moda, la mediana. Ahora, ¿qué pasa con la dispersión? Bueno, totalmente distintos, ¿sí? El azul tiene los datos mucho más concentrados cerca de la media,
El rojo menos que el azul, pero más que el amarillo, ¿sí? Más que el amarillo. Los datos del amarillo están totalmente dispersos, ¿sí? Están totalmente desconcentrados. ¿Y qué pasa con la curva en verde? Bueno, la curva en verde lo que trata de reflejarnos es, primero que nada, que tiene una dispersión que estaría oscilando entre el azul y la roja. Pero lo más importante es que esa curva en verde tiene diferencia con las otras tres en cuanto a sus valores de tendencia central. ¿Se alcanza a ver eso? Es decir, su pico está corrido hacia la izquierda, ¿sí? De las otras tres curvas. Por eso se dice que además de ser diferente en cuanto a dispersión, es diferente en cuanto a sus valores de tendencia central. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta las medidas de dispersión? Bueno, básicamente porque se utilizan mucho para todo lo que tiene que ver con percentiles. ¿Alguien escuchó alguna vez el concepto de percentil? Sí, profesor, lo escucho todos los días. Perfecto. ¿Y de qué se trata? Más que todo No, en los no, censos, ¿Cómo? que más que todo en los censos se escucha eso. Ujú, en los censos. ¿Y ¿qué se sí, imaginan que es? yo la verdad que no entiendo, pero lo escucho en comunicaciones, lo escucho percentil, que creo que es como un... Bueno, no, la verdad que no lo sé explicar bien, esa es la Bueno, realidad. mira, lo vamos a explicar rápidamente con en un caso práctico. Cuando uno tiene que diseñar, por ejemplo, esto se usa mucho en la parte de diseño, en la parte, obviamente que en la parte estadística, en la parte de cálculo, ¿no? Pero vamos a hacer un ejemplo bien práctico. Tiene que diseñar un cartel o un letrero que va a poner en un negocio afuera, que va a sobresalir el límite de vereda, ¿sí? Entonces hay ciertas normativas y reglamentaciones para poder hacer. Aparte de eso, normalmente se calcula la altura de ese cartel con un determinado percentil. Y acá entra a jugar una cuestión de costos. ¿Qué pasa? Vos mientras más alto lo hagas, más caro te va a salir porque vas a tener que utilizar un parante, un soporte más alto, más material y demás. Lo lógico sería que tuviésemos en cuenta la altura máxima de cualquier persona en el mundo, ¿sí? Voy a decir cualquier número, pero tengo conocimiento que hay personas que han llegado a medir 2,5 metros, ¿sí? 2,50 metros. Entonces sería lógico tomar la altura máxima de una persona que alguna vez llegó para calcular o para establecer la altura de un cartel. No, por eso se toma lo que se denomina percentil. ¿Qué quiere decir percentil? Bueno, si yo trabajo con un percentil 99 que me dice que la altura a la cual tiene que estar el cartel es a 3,40 metros. ¿Por qué 3,40 metros? Bueno, obviamente porque se tiene en cuenta la altura de los brazos, si la persona se estira, si salta y demás, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir ese percentil 95 o 99 o como querramos llamarlo? ¿Estás Que abarcando el 95% de las posibilidades? Exactamente. Ese es el concepto del percentil, ¿sí? Entonces quiere decir que tener que tener mucha mala suerte para que pase por ahí una persona y se pegue con la cabeza. De hecho, eso no va a pasar porque está contemplado también la altura de los brazos extendidos. Entonces, también tenés que tener mucha mala suerte para que pase una persona por ahí, extienda los brazos al límite y toque el cartel. ¿Se entiende el concepto? Es el concepto de percentil. Va para arriba y va para abajo también. Si yo digo un percentil de 5, justamente estoy haciendo al revés, ¿sí? Estoy cubriendo únicamente un determinado porcentaje de la población muy bajo. ¿Se entendió el concepto? Para mí Sí, sí. profesor. Sí, sí. Bien, ese es el concepto de percentil y es muy, muy utilizado en lo que es variación. En lo que es variación de datos, ustedes ven ahí el ejemplo en el grafiquito, la campana de Gauss que tenemos en pantalla. Puntualmente está trabajando con la altura de las personas, que era un poco el ejemplo que veníamos dando anteriormente. El primero de los valores que nosotros vamos a calcular es el recorrido o rango, ¿sí? Que no es más ni menos que el valor máximo menos el valor mínimo, ¿sí? Ustedes ya algún concepto de recorrido tenían por los cálculos que venían haciendo con tablas con intervalos. Bueno, acá tenemos un conjunto de datos. El recorrido siempre va a ser el valor más grande, pero el valor más chico, ¿sí? Y ahí viene, trato de volver a ese ejemplo que les había dado al principio. Si yo tengo 5 datos, que los 5 valen 5, ¿cuánto es el recorrido? Cero. ¿Por qué? Porque no tengo ni valor máximo ni mínimo, todos valen 5.
En cambio, si tengo ese conjunto de datos, que tengo 5 datos, y son 1, 3, 5, 7 y 9, el recorrido o rango de ese conjunto de datos va a ser 8, porque es el valor máximo 9 menos 1 que es el mínimo 8. Entonces, si bien, como dijimos al principio, los dos conjuntos de datos tienen la misma media, la misma mediana, etc., fíjense que el rango es totalmente distinto. Totalmente distinto. En uno es 0 y en el otro es 8. El segundo de los ejemplos que vamos parámetro, perdón, no ejemplo, que vamos a calcular es la varianza. El concepto de varianza es la medida aritmética de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Es una medida de dispersión, obviamente, que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Con respecto a la definición teórica, obviamente, la leemos, la aprendemos, la analizamos. Pero el concepto es que yo acá como base tengo que tener la media. Ya calculé la media del conjunto de datos, ¿sí? En el caso de series simples, fíjense cómo se calcula la varianza. La varianza la vamos a representar con S cuadrado o con sigma cuadrado, que es la letrita que está abajo, ¿sí? Si son series simples, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a restar cada uno de los valores de la variable con respecto a la media. A ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado y a todos esos resultados los vamos a sumar. Y a ese resultado más grande lo vamos a dividir por la cantidad de la muestra. En el caso de distribuciones de frecuencia es exactamente lo mismo, nada más que antes de sumarlo, lo que hago es multiplicarlo por su frecuencia. Obviamente que cuando trabajo con intervalos, el valor de la variable, como en el caso anteriores, termina siendo la marca de clase. Y también dividido por la cantidad. ¿Por qué se imaginan que se eleva al cuadrado? ¿Qué me sabe decir eso? ¿Nadie? Bien. Se eleva al cuadrado para eliminar del cálculo los elementos negativos. ¿Por qué? Porque si yo Claro. resto el valor de la variable menos la media, por ejemplo en este caso, el valor de la variable acá es 1, ¿sí? Con respecto a la media, ¿sí? Me daría un valor negativo. En este caso, que es 3, el tercer valor, perdón, con respecto a la variable me varía un valor negativo en menos 11. Y así con todos los valores que estén por debajo de la media. Si yo después hago una sumatoria de eso, acá me va a quedar 0. ¿Sí? Me va a tender a 0. Entonces no me sirve para calcular variación. Por eso elevo todo al cuadrado. Al elevar al cuadrado saco los negativos y después sí los sumo, ¿sí? Es una cuestión matemática para poder representar claramente dónde están las desviaciones más importantes. Y también vamos a ver que eso después se soluciona con el parámetro que viene a continuación, que es la desviación esta, ¿sí? Entonces, repasamos varianza. Valor de la variable menos la media, lo elevo al cuadrado, todos esos valores los sumo y luego divido por cantidad. Cuando se trata de distribuciones de frecuencia o tabla, valor de la variable menos la media, elevo al cuadrado, multiplico por su frecuencia, luego sumo, divido por cantidad. Si trabajo con intervalos, este valor de la variable x sub i es la marca de clase, ¿sí? Repito, Muy bien. si alguien no me entiende, no tiene más que frenarme y pedirme que lo explique nuevamente. Y acá llegamos a, si se quiere, la madre de los parámetros de lo que es medidas de dispersión o de concentración, que es la desviación estándar. La desviación estándar es súper utilizada, ¿sí? En elementos de cálculo, ¿sí? Y básicamente lo más lindo que tiene es que es muy simple de calcular. ¿Por qué? Porque si calculaste bien la varianza, lo único que tenés que hacer es calcular la raíz cuadrada de esa varianza. Entonces fíjense que la desviación estándar lo que hace es eliminar esos cuadrados que hacíamos anteriormente, ¿sí? Se puede representar con la letra S o S sub X, o se puede representar con la letra sigma, pero en este caso solas, ¿sí? Sin ningún cuadrado, como en el caso de la varianza.
Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. Bien, acá tenemos algunos conceptos de lo que es desviación estándar, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, dos conjuntos de datos, esta definición que tenemos a lo último, en la parte de abajo, en el párrafo, nos dice que cuando dos o más conjuntos cuyas unidades de medida son idénticas, ¿sí? Medida de tendencia central, podemos decir que una muestra tiene un menor grado de dispersión que otra si posee menos desviación estándar. El criterio es, a menos desviación estándar, menos va a ser la dispersión de los datos. Menos dispersión de los datos. Ahí tenemos un concepto que cómo trabaja una curva normal, una ecuación normal, en donde si al medio tenemos el valor de la variable, si nosotros nos corremos hacia la derecha o hacia la izquierda en una, dos o tres variaciones estándar, ¿sí? Cubrimos determinado porcentaje de datos. En muchos proyectos, en muchos trabajos, se trabaja con las tres desviaciones, es decir, tres hacia la derecha, tres hacia la izquierda, el valor del medio, esto sería como una tolerancia, el valor del medio más hacia la derecha, menos hacia la izquierda, y ahí estás cubriendo con el 99.7% de los datos, ¿sí? ¿Con cuántas desviaciones estándar se imaginan que trabaja, por ejemplo, el diseño de los elementos de seguridad de la industria aeronáutica? Estamos hablando de desde procesos de gestión para el aterrizaje o el despegue de aviones, el diseño de algún componente importante, como puede ser la turbina, como puede ser un alerón, como puede ser cualquier elemento importante. ¿Cuántas desviaciones estándar se imaginan que mínimamente trabaja el diseño de ese tipo de elementos? Estimativamente. Yo por Yo tirar un número profe, puedo tirar 10. 10 yo- desviaciones. Bueno, no estuviste tan lejos. Se trabaja con 6. Y ahí hay un concepto que me gustaría que para la próxima clase hagan una breve investigación de qué se trata, ¿sí? Que es el concepto de 6 sigma. ¿Sí? Anótenselo por ahí, para la clase que viene, antes de comenzar con los ejercicios, vamos a charlar un poquito con eso. Me van a contar ustedes de qué se trata el concepto de 6 sigma. ¿Sí? 6 sigma, cuando lo investiguen, lo googleen, lo tienen en un famoso chat, se van a dar cuenta, le van a dar una linda explicación y van a entender de qué les estoy hablando. ¿Alguna vez habían escuchado el concepto de Six Sigma? No. No, no, yo Bueno, no, profe. mejor todavía, entonces lo van a descubrir con esta investigación que van a hacer. Entonces recuerden, primer ratito de la clase que viene presencial, vamos a charlar un poco sobre esto. En realidad ustedes me van a contar qué descubrieron. Lo pueden hacer en grupo, obviamente vamos a charlar un poquito, obviamente que todo le va a salir lo mismo y van a buscar lo mismo. No hace falta que presenten ningún trabajo ni nada por el estilo. Simplemente que traigan el concepto de qué se trata, dónde se aplica, qué pudieron ver, cuál es el origen de este concepto de sexy. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. El siguiente parámetro que vamos a calcular es el coeficiente de variación. ¿Sí? El coeficiente de variación lo que hace ahora es relacionar, es el primer parámetro en el cual relaciona dos valores. Dos parámetros que hemos calculado. Uno de dispersión, como es la desviación estándar o la desviación también llamada típica, y la media. Entonces el coeficiente de variación se va a dar como la división o el cociente entre la desviación típica o estándar y la media. ¿Sí? Es el primer valor en el cual nosotros tenemos la vinculación de dos medidas, una de tendencia central y la otra de dispersión. Obviamente como valor solo no nos sirve, sí nos sirve para comparar, ¿sí? Es decir, si uno tiene mayor coeficiente de variación que el otro, nos está indicando que tiene más dispersión o más variación, como el coeficiente en sí lo dice, ¿sí? Bien, las medidas de asimetría las miramos un poquito rápidamente. Lo que hacen las medidas de asimetría es ver cómo esas campanas, que nosotros al principio tratamos como normales, ¿sí?
A veces se nos van hacia la izquierda, a veces quedan en el centro y a veces se nos van hacia la derecha. Eso es lo que se denomina la asimetría, ¿sí? Esas curvas que ustedes ven en pantalla hacia la derecha, ¿sí? Puede pasar que sucedan en algún conjunto de datos, perdón, por X motivo, y eso se denomina asimetría. Hay un coeficiente de asimetría, no lo vamos a utilizar, no lo vamos a calcular, es un poquito complejo, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si ese coeficiente de asimetría es igual a 0, quiere decir que la distribución es simétrica, o sea, como la del medio, ¿sí? Es que sí que está bien distribuido. Y lo que puede pasar es que sea más chico que 0, o sea negativo, esta va a ser asimétrica negativa o hacia la izquierda, y que sea mayor a 0 o positivo, va a ser asimétrica positiva o hacia la derecha. Repito, ese coeficiente de simetría no lo vamos a calcular, no vamos a hacer ejercicios con respecto a esto, simplemente lo conocen. Y el otro, que también va a pasar lo mismo, es las medidas de puntiagudez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, qué tan elevada o qué tan aplanada está la curva con la cual estamos trabajando, ¿sí? Ahí, como ven, las tres curvas que tenemos en pantalla tienen la misma medida de tendencia central, o sea, prácticamente tienen la misma medida, pero cambian su dispersión, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con un coeficiente que se denomina de kurtosis, ¿sí? Que es el que nos va a servir para calcular la puntiagudez de una curva. Repito, esto no vamos a hacer cálculo, no vamos a hacer ejercicio, simplemente lo conoce. Si ese coeficiente de kurtosis es 0, se dice que una curva es mesocúrtica, es decir, que trabaja como la curva 2 o una curva normal. Si es mayor a 0, llamamos leptocúrtica, es decir, que tiene más puntiagudez, como el caso de la curva 3. Y si por el contrario es menor que 0 o negativo, se denomina platicúrtica, que es el caso de la curva 1. Repito, no vamos a calcular, simplemente saber que hay un coeficiente que mide eso y que también va entre valores negativos en el 0 y 1 y positivos, perdón, y dependiendo de cuál de los tres vamos a tener distintas formas de campana. Bueno, acá tienen el cálculo del coeficiente este de kurtosis. Fíjense que es bastante complejo, bastante demanda una buena cantidad de datos, ¿sí? No es caso de estudio de este curso de estadística que estamos haciendo, por lo tanto, no vamos a hacer ejercicios con respecto a esto. Puntualmente, bueno, acá tienen otro ejemplo de los tipos de medidas de puntiagudez. Puntualmente, nosotros vamos a llegar con el cálculo hasta lo que es coeficiente de variación, ¿sí? Hasta ese valor sí vamos a tomar para calcular de distintas distribuciones de frecuencia, es decir, vamos a necesitar calcular el rango, vamos a necesitar calcular la varianza, vamos a necesitar calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación. Como en todos los casos anteriores, esto viene acumulativo, chicos. Es decir, nosotros podemos llegar a necesitar generar tablas a partir de intervalos. Fíjense que para calcular los distintos valores necesitan la media, con lo cual el cálculo de la media ya lo tenemos que tener manejado y saberlo para los tres tipos de distribuciones. Y de ahí vamos a pasar a calcular las medidas de dispersión o de concentración, ¿sí? Bien, repito, medidas de puntiagudez. Y la anterior no vamos a tener en cuenta el cálculo, simplemente que ustedes sepan que existen, ¿sí? Que están y que dependiendo de lo que da el coeficiente, trabajamos de una u otra forma con la curva en cuestión. Chicos, gente, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, bro. Creo que No, no. profe. Bueno, vamos a partir de mañana, entonces, video, el documento para que puedan ir repasando con la explicación del video y ya sí una serie de ejercicios que si quieren meter mano no hay ningún problema. Lo mismo que si me quieren enviar durante la semana para que vea algo o alguna duda, ningún drama, pero no me lo tienen que entregar. Los vamos a realizar a la gran mayoría en clases el miércoles de la semana que viene. Y sí recuerden que el primer ratito vamos a charlar un poquito de 6 Sigma, que me gustaría que investiguen de qué se trata. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Bueno, profe. buenísimo. Gente, que anden muy bien, gracias por conectarse y nos estamos viendo. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muy bien, nos vemos.